Romanos 7, en versículo 24 y 25. Vamos a leer. Y vamos a leer estos dos versículos, hermanos. Lo vamos a estar estudiando. Y antes de que leamos los dos versículos, quiero hacer un comentario. Yo creo, hermanos, que eso es una realidad, ¿verdad? No es solamente porque lo creo, es una verdad. Todos cometemos errores y nadie estamos exentos de eso. Y la palabra de Dios aquí, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y una vez más leo el 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a orar. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia y a usted le damos honra y gloria. Y le damos muchas gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias por su presencia. Gracias, Padre, por los milagros que usted ha hecho con Miguel, con este señor Gilberto, Padre. Gracias, Padre, porque usted es bueno, para siempre su misericordia. Y, Señor, usted está aquí. Muchas gracias por ello. Ayúdenos, Padre, a entender su palabra y a ponerla en práctica en nuestra vida y para que sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos cometemos errores. Yo cometo errores. Pero, hermanos, hay algo bien importante. Gracias a Dios, hermanos, que hay que saberlo. Lo sabemos, no todos lo saben. Hay muchas personas que no reconocen y no quieren reconocer cuando cometen un error. Siempre piensan estar bien. Y es algo bien importante saber y reconocer que cometemos errores. Reconocerlo y que nuestro corazón se duela y que no quisiera continuar haciéndolo. No quiero continuar haciéndolo. Y pedirle perdón a Dios por causa de los errores que cometemos. Y pedirle a Dios que nos ayude a no cometerlos más. Ahora, es imposible nunca más volver a cometer un error. Porque el mismo apóstol Pablo dice que tenemos este cuerpo de muerte, este cuerpo de carne, el cual nos lleva al pecado. Pero eso no debe de ser un pretexto para vivir a nuestra conveniencia o como mejor nos parece. Y mientras estemos en este cuerpo, hermanos, de carne, pues perfecto nunca vamos a poder llegar a ser. Nunca vamos a poder llegar a ser perfectos. Aunque, como dije, y vamos al versículo 18, ahí mismo Romanos, hermanos, dice: y yo sé que en mi carne, esto es en mi carne, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero, hermanos, gracias a Dios que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, está en guerra contra la carne. ¿Y a quién le vamos a hacer caso? ¿A la carne o al Espíritu Santo? Y entonces ahí es donde, y claro, Dios en su palabra dice, y ahora vamos a ver versículos que hemos leído muchas veces, que dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora, sí podemos, hermano, llegar a ser mejores y cometer menos errores. Podemos llegar a ser mejores, ¿cierto? Ahora, puedo llegar a cometer menos errores que los que cometí en el pasado y ser mejor cada día. Podemos ser mejores cada día. Pero perfectos, pues nunca, mientras estemos en este cuerpo, jamás vamos a poder llegar a ser perfectos. Jamás vamos a llegar a ser perfectos. El único perfecto que ha vivido en esta tierra es el Señor Jesucristo. Amén. Y nunca nadie más, ni ha sido, ni lo es, ni lo será. Por más mejor que nos sintamos, en algún momento vamos a cometer un error. Ya sea hablando, pensando, ya sea actuando, ya sea predicando, ya sea dando un estudio, en algún momento hablamos algo, decimos algo,
equivocado, nos equivocamos y cometimos un error. Pero lo más importante, hermanos, es reconocer el error. Porque si no reconocemos el error, quiere decir, o no reconocemos nuestros errores, quiere decir que creemos que somos perfectos. Amén. Y no hay perfecto ni uno. Ninguno, ni uno es perfecto, solamente Dios. Entonces, cuando reconozco que cometí el error, le pido perdón a Dios y le pido al Señor que me ayude a no cometerlo más, o a no cometer más, ya sea ese error o ya sea los demás errores, pues en algún momento voy a cometer otro error, pero cada día voy a poder ir creciendo más espiritualmente. Ahí en Filipenses, hermano, vamos a ir viendo diferentes pasajes bíblicos. Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, un versículo que no sabemos de memoria, pero vamos a verlo. Bueno, algunos se lo saben de memoria, tal vez no todos. Pero la palabra de Dios dice aquí, y el apóstol Pablo lo decía estando persuadido de esto, o sea, estaba persuadido, estaba seguro, que el que comenzó en ustedes, en vosotros, le dice a los filipenses, la buena obra, y claro, pues es para los filipenses, es para nosotros, era para el apóstol Pablo también, porque el apóstol Pablo no era perfecto, pero el Señor Jesucristo había comenzado una obra en él, en los filipenses, en los efesios, y la ha comenzado en nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces cada día es una promesa del Señor de que podemos ir siendo mejores. El Señor comenzó esa obra en nosotros. Para que esa obra continúe saludable, es necesario entregarme más al Espíritu Santo. O sea, mire, los corintios estaban estancados. Ellos no estaban creciendo espiritualmente. Y eso lo vamos a ver en un momento. O sea que es una promesa de Dios. Pero se lleva a cabo si yo le permito a Dios. Si yo le permito a Dios y si yo hago lo que Dios dice, lo que Dios manda en su palabra, hay algunas cosas que el Señor pone en su palabra que nosotros debemos de hacer. Voy a crecer espiritualmente, voy a ir siendo mejor cada día. Pero si no lo hago, voy a quedarme estancado. Y hermanos, es bíblico, le pasó a los corintios. Los corintios, hermanos, estaban totalmente estancados, no caminaban y el apóstol Pablo les llamaba que ellos eran como inconversos. ¿Por qué? Porque no estaban creciendo espiritualmente, parecían más inconversos que cristianos. Pero el Señor había comenzado la obra en ellos. Bueno, el apóstol Pablo dice, tal vez no en todos, pero en muchos de ellos sí, porque la Biblia lo dice. Pero todos estaban con los que el Señor había comenzado la obra y con los que no había comenzado la obra estaban iguales. Carnales, como mundanos, y no estaban prosperando espiritualmente. ¿Quién estaba fallando? ¿Dios o ellos? Ellos. Entonces nosotros podemos fallar también y nuestra vida no puede, si estamos fallando, no puede ir para adelante, se queda estancada. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos eso, ¿verdad? No queremos que nuestra vida se quede estancada. El Señor ha comenzado la obra en nosotros, pero para que esa obra continúe saludable, es necesario que yo me entregue más al Espíritu Santo. En otras palabras, vaciarme de mí y que el Espíritu Santo sea el que tome mi vida y llenarme más de Él. Tengo que llenarme más del Espíritu Santo. Ahora, cuando un bebé nace, hablando físicamente, ¿es natural que ese bebé crezca? Sí. Pero, ¿qué hay que hacer con ese bebé para que crezca? ¿Alguien me puede decir? Dale comida. Alimentarlo. Ese bebé necesita alimentarse, necesita beber la leche, necesita respirar. Porque si le tapan las naricitas para que no respire su boquita, pues muere. Si se le deja de alimentar la leche, ¿qué es lo que pasa? Se va a enfermar, no va a crecer como debe de crecer. Que ese bebé se le esté dando una medida muy raquítica de alimento, ese bebé no va a crecer normal. Se deshidrata,
y no va a crecer normal. Y puede llegar aún hasta morir. Si lo dejamos de alimentar, o si lo alimenta mal, no crece normal, se enferma y aún podría llegar a morir, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, es natural que el cristiano crezca, eso es natural. Igual que el bebé crece naturalmente, pero claro, dándole el alimento que necesita, es natural que el cristiano crezca, pero el cristiano necesita alimentarse correctamente. No sé si me estoy explicando, hermanos. El cristiano necesita alimentarse correctamente. Vamos a ver, hermanos, Colosenses, por favor. El capítulo 3. En el capítulo 3, y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando a personas que habían tenido el nuevo nacimiento. Y les dice, si pues habéis resucitado con Cristo. En otras palabras, si pues habéis nacido de nuevo, si has tenido ese encuentro personal con Cristo, si has tenido ese nuevo nacimiento, ¿qué le dice? No hay problema, sigue tu vida igual, sigue buscando lo mismo que buscabas antes de conocer a Cristo, sigue haciendo lo mismo. No, le dice, busca las cosas de arriba. Si estamos en el versículo 1, hermanos. Dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y le está hablando, hermanos, a personas convertidas a Cristo, a personas que han tenido ese encuentro personal con Cristo, que han nacido de nuevo, que son bebés en Cristo, podría ser, o tal vez ya un poquito más grandes que bebés, pero les dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, poned la mira en las cosas, ¿de dónde? De arriba. De arriba. ¿Y no en dónde? ¿No en las qué? De la tierra. Y no en las de la tierra. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos, las instrucciones de Dios para que una persona, un bebé en Cristo, pueda crecer espiritualmente? Interesante, ¿verdad? Y es importante. A veces, hermano, queremos crecer. Usted mire, vamos a poner el ejemplo otra vez del bebé. El bebé nace y vamos a esperar que el bebé crezca. No le va a dar de comer, no le va a dar el alimento, su lechita, no le va a dar nada, lo va a dejar ahí, pero vamos a orar para que Dios crezca. Y vamos a pedir oración aquí. Señor, yo quiero que mi bebé crezca. Yo quiero que mi bebé crezca. Y va a crecer. Se va a morir. Se va a morir porque no le está dando el alimento que el bebé necesita. Entonces, si la persona viene a la iglesia y Señor, oren por mí porque yo quiero crecer espiritualmente, el Señor dice, no, busca las cosas de arriba. Amén. Aliméntate. Aliméntate de la palabra de Dios. Aliméntate de Dios a través de la oración. Busca las cosas de arriba. Si no, no vas a crecer. Vas a seguir igual o vamos a seguir igual y no va a haber crecimiento espiritual. Y vamos a andar como inconversos, como carnales, como mundanos, dando mal testimonio. Y lo peor de todo, hermanos, que la persona que no crece espiritualmente piensa que los que han crecido son los que están mal. Se están muriendo espiritualmente y piensan que las otras personas son las que están mal. ¿Cierto? Tal vez a algunos no les parezca cierto, pero para mí es cierto. Para mí es cierto. Porque los corintios, ellos criticaban al apóstol Pablo y ellos pensaban que el que estaba mal era el apóstol Pablo. Así es. Los corintios. Y los corintios eran personas que espiritualmente estaban muriendo, estaban raquíticos espiritualmente. Porque no se estaban alimentando de las cosas de arriba. Ni estaban buscando las cosas de arriba, estaban buscando las cosas de la tierra, del mundo. Dice en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tenemos que esperar a que Cristo sea el que haga la obra. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor, hermanos. Dice la palabra de Dios, desead
tenemos? Amén. Amén. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No adulterada, hermanos, quiere decir sin añadiduras. Que sea la palabra de Dios 100%. Amén. Porque con añadiduras causa cólico, causa mal de estómago, causa enfermedad. Entonces, ¿cómo, hermanos, podemos nosotros alimentarnos de la palabra del Señor 100%? Cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos y cuando se predica la palabra de Dios, la sana doctrina, palabra de Dios. Cuidado, hermano, a veces, hermanos, en la internet, en el YouTube, en las páginas de internet o en la televisión, hermano, hay predicaciones para todo y de todo, de toda clase. Así es. Estaba buscando yo un video porque me dijeron que allá en México, una persona, lo comenté hace rato, no sé si lo dije ahorita cuando estaba dando el testimonio, no recuerdo, pero bueno, estaba una persona sentada pidiendo dinero y llega una señora ahí que es supuestamente cristiana y empieza a gritarle que se levante en el nombre de Jesús y empezó a hacer un alarde ahí, una gritería y levántate en el nombre de Jesús y levántate en el nombre de Jesús. Le pregunto a la persona que me está diciendo, ¿y se levantó? No, no se levantó. Decía, Jesús te manda que te levantes. Jesús te ordena que te levantes en este momento. Y la gente ahí viendo, hermano. Había más gente viendo. Y no se levantó. Entonces, ¿quién estaba? Digo, si Dios estaba mandando, el Señor Jesucristo estaba mandando que se levantara, se hubiera levantado. Amén. ¿Qué es lo que pasa? El Señor, me imagino que cruzado de brazos en su trono, sentado, dijo, yo no mandé, en ningún momento he mandado. ¿Qué es eso? Mentiras, mentirosos. Y de eso está lleno, hermanos, el YouTube, de eso está lleno la internet, de personas que supuestamente que son siervos de Dios o siervas de Dios y haciendo escándalos, iglesias del Señor Jesucristo, haciendo cada aberración, cada escándalo, cada tontería, pero nada que ver con el Señor. Entonces, hermanos, aquí dice la palabra de Dios, desead, que deseemos. Ahora, si no lo deseamos, hermano, pues mire, yo creo que cada quien sabemos si lo deseamos o no lo deseamos. Amén. Y si no lo deseamos, hermano, yo tengo que ir de rodillas al Señor y Señor, no tengo hambre, Señor. Y si no tengo hambre, es porque estoy enfermo espiritualmente. Yo no le voy a decir al hermano Pablo, ore por mí para que yo tenga hambre de la palabra de Dios. Hermano, ¿quién tiene que orar? ¿Yo o él? La persona en sí. Está bien si le digo, hermano, ayúdeme a orar, tengo problemas, está bien. Pero más que todo, hermano, mire, yo creo que si somos cristianos, si somos hijos de Dios, estamos supuestos a tener intimidad con Dios, ¿cierto? Amén. ¿Estamos supuestos a tener intimidad con Dios, sí o no? Sí. Bueno, cuando tenemos intimidad con Dios, yo tengo que decir al Señor, a mi Dios, Señor, no tengo hambre de tu palabra. Y si no tengo hambre de tu palabra, yo tengo que saber que es que estoy enfermo espiritualmente. Amén. Porque cuando un bebé no tiene hambre de la palabra, del alimento, de la leche, ¿qué hace la madre? ¿Qué hace la mamá? Hermana Gaby, ¿qué hace? Pero si el bebé no tiene hambre y no ha comido todo el día y no come, ¿qué haría usted? Oh, si no quiere comer. Pues sí, Pues busco la manera o miro si está enfermo y... de seguro está enfermo, ¿no? Sí. Y hay que buscar el médico. Lo llevo al doctor. Hay que buscar el médico. ¿Y quién es nuestro médico espiritual, hermanos? Señor. El Señor. Entonces, si yo no tengo hambre de la palabra de Dios, pues tengo que ir a buscar al médico. El bebé no podría hacerlo, pero nosotros somos bebés espiritualmente hablando, pero ya estamos grandecitos bastante, hablando físicamente. Entonces, yo debo de saber, y ya como cristiano, debo de saber que si no tengo hambre de la palabra de Dios, hay un problema en mi vida.
O no he nacido, nunca he nacido, o estoy enfermo espiritualmente. Ahora, si estoy enfermo espiritualmente, es porque nací, estoy enfermo espiritualmente, tengo que ir al doctor y tengo que decir, Señor, no tengo hambre de tu palabra, no quiero leerla, no tengo deseos de leerla, Señor, necesito que tú por favor me des, o pongas el deseo, o me sanes espiritualmente. Yo no sé cuál es el problema, yo creo que es pecado, ¿cierto? ¿Qué es lo que enferma a un cristiano? El pecado. O tal vez la carne, que se opone, porque la carne se va a oponer. El apóstol Pablo lo decía ahí en Romanos capítulo 7, que miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta carne? Pero luego da gracias a Dios por Jesucristo, da gracias a Dios por Jesucristo, entonces podemos ir a Jesucristo, a su trono y decir, Señor, esta carne no me deja leer tu palabra. Ahora, ¿necesitamos leer su palabra, sí o no? Amén. Necesitamos. Entonces dice en el versículo 2, no sé si me expliqué, hermanos, desear. Amén, hermano. Como niño recién nacido, la leche espiritual, no adulterada, no con agregaduras, no con añadiduras, no con nada falso, mentiroso, no, palabra sana, palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios, hermanos? De acuerdo al versículo ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis. Entonces, ¿cómo crecemos, hermanos? Ahora dije en un principio, ¿todos cometemos errores? Sí. No somos perfectos, pero podemos ir mejorando nuestra vida, sí. Pero para eso, pues hay que crecer espiritualmente. Ahora, la palabra de Dios en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero esa obra se puede frenar si yo no hago lo que Dios manda que haga. Ya nací de nuevo, ya soy un bebé en Cristo, ya he nacido de nuevo, tengo que alimentarme de la leche espiritual, no adulterada. No me diga, no me conteste, no me responda a mí, respóndale al Señor. Nos estamos alimentando, hermanos, de la leche espiritual, no adulterada. Buena pregunta, ¿verdad? Los corintios no estaban creciendo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Dice aquí el apóstol, estas personas ya pasaba tiempo, ya deberían de haber sido más maduritos, de haber estado ya comiendo más comida más fuerte, más pesadita, pero dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y el apóstol Pablo les daba la leche, pues casi a la fuerza, los alimentaba a la fuerza porque estas personas no se estaban alimentando y estaban enfermos espiritualmente. Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 5, por favor. Versículo 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Estas personas no estaban creciendo espiritualmente, entonces era necesario continuar dándoles leche. Ahora, yo quiero crecer espiritualmente, ustedes lo quieren, ustedes lo desean, hermanos. Amén. Queremos crecer espiritualmente. ¿Cómo podemos lograrlo? Si lo queremos y lo deseamos. Hay que pagar un precio, hermanos. No como aquel, Simón el mago, ¿verdad? Que ofreció dinero para poder que cuando él impusiera las manos, las personas recibieran el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que él le ofreció dinero? En Hechos 8:18, cuando vio que por la imposición de las manos los discípulos recibían el Espíritu Santo y él les ofrece dinero al apóstol Pedro para que él también tuviera ese don. Pero hay que pagar un precio, ¿sí? Hay que pagar un precio.
Ahora, no es un precio monetario, no es un precio económico, no es dinero, pero sí hay que pagar un precio, hermano. Hay que luchar, hay que pelear. Hay que pelear contra el deseo de no hacerlo para ir a hacerlo. Y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a apoyar, pero primeramente hay que vencer el ir al trono de Dios, decir, Señor, yo necesito. Amén. Porque el diablo se va a oponer, hermanos. El diablo se va a oponer. Ahora, primeramente, mire, vamos a Segunda de Crónicas, por favor, 7:14. Cuando todos lo tengamos, me dicen amén. Amén, hermano. Muy bien, dice, si se humillare mi pueblo, o sea, hay que humillarnos delante del Señor, ¿verdad? Delante del trono de Dios. Hay que venir de rodillas, humillado. Señor, yo te necesito, yo quiero crecer espiritualmente, yo necesito de tu poder. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Los malos caminos, hermanos, son enfermizos. Es una enfermedad, es una plaga. Ahora, ¿por qué viene la enfermedad? ¿Por qué viene la plaga? Por la falta de una buena alimentación, de una alimentación saludable. ¿Cierto? Si no me estoy alimentando saludablemente, me voy a enfermar. Y entonces voy a andar en malos caminos, ¿cierto? Voy a andar en malos caminos porque no sé. Pienso que estoy bien. Y es un mal camino. Entonces necesito humillarme delante del Señor, invocarle, orar, buscar su rostro y dejar esos malos caminos. Y el Señor dice, yo te voy a oír, ¿cierto? Desde los cielos, yo te voy a oír desde los cielos. Dice, y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Sanaré tu malestar, sanaré tu enfermedad, sanaré tu falta de crecimiento espiritual. Para que crezcas, para que te fortalezcas, para que seas fuerte espiritualmente. Si la persona es salva, recibió el Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo de los Efesios, hermano, Efesios, en Hechos, en el capítulo 19. Pero ¿sabe qué? Vamos a ver Mateo primero. Vamos a ver Mateo, vamos a ver algunos pasajes, ahí en Mateo, después en Hechos, Romanos, y luego vamos a Hechos, una vez más. Pero vamos a ver a Mateo. Mateo en el capítulo 3 y voy a pedir a un hermano que me ayude, por favor, a leer del versículo del 1 al 12. Por favor, hermano. Dice la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. En el capítulo 4, hermano, por favor, el versículo 12. Ahora, hermanos, aquí Juan el Bautista habla de arrepentimiento. En el pasaje que leímos de 2 de Crónicas 7:14 habla de que si mi pueblo se humillare. Hermanos, el humillarnos delante de Dios, ¿tendrá que haber arrepentimiento? ¿Verdad que sí? Tiene que haber arrepentimiento. Cuando vamos, mire, hermanos, somos cristianos, somos salvos, pero cada vez que nos humillamos delante de Dios, nos presentamos delante del Señor para orar en su presencia, a solas con Él, primeramente que nada tiene que haber el arrepentimiento. Aunque seamos salvos, tenemos que pedir perdón. Señor, perdóname. Porque aunque digamos, bueno, yo creo que no he pecado, como dijo aquel hombre, yo no he pecado en todo este día. Hermanos, hay cosas que aún sin darnos cuenta, pecamos. Y cuánto no más si nos damos cuenta, ¿verdad? Pero tenemos que pedir perdón. Entonces, el humillarnos, hermano, está asociado con el arrepentimiento. Arrepentirnos delante de Dios. Y luego dice aquí, Juan el Bautista dice, y haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, cuando se humilla la persona delante de Dios, no delante de los hombres, pero delante de Dios, va a haber frutos dignos de ese arrepentimiento. No sé si me estoy explicando, hermanos. Va a haber frutos dignos, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿quién lo está diciendo? Dios lo está diciendo. Es Dios quien lo está diciendo. Ahora, Jesucristo, ahí en el capítulo 4, versículo 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Vemos aquí el arrepentimiento. Ahora, en Hechos, hermanos, en el capítulo 2, Hechos 2, versículos 36, vamos a leer el 23 y el 24 y luego vamos al 36. Dice en el 23, a este entregado, ¿lo tenemos todos, hermanos? Amén. 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, el apóstol Pedro está predicándole a un grupo de personas y entonces en el versículo 36 él está continuando la predicación, el mensaje que él está exponiendo a este grupo de personas, a estos judíos, y luego dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hacen la pregunta. Pedro les dice, arrepentíos. O sea, en otras palabras, humíllense delante de Dios. Jesucristo prometió que Él estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ¿cierto? Amén. Jesucristo está aquí y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Creador de todo el universo. Amén. ¿Por qué tantas veces, hermanos, tenemos tan en poco las reuniones? Y a veces, hermanos, no le damos tanta importancia. A veces no hay reverencia. Y a veces, hermanos, se vuelve algo tedioso. A veces, y hermanos, no lo digo por ustedes, lo digo por mí, a veces se siente aburrido. Pero el Señor está aquí porque Él lo prometió. Amén, hermano. Y Él dice aquí, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pero les dijo, arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, el bautismo nos salva. El bautismo no es el que nos da el Espíritu Santo, pero el arrepentimiento, el humillarnos delante de Dios, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, da el Espíritu Santo. Amén. Ahora, no en todos los casos, porque Simón, él aparentemente creyó en el Señor Jesucristo, se bautizó, pero no recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba inclinado a la maldad. Su corazón no se había humillado. Hay que creer de corazón en el Señor Jesucristo. Y Él sella con el Espíritu Santo. Es la promesa de Dios. Y si la persona tiene el Espíritu Santo, viene a ser una nueva criatura. Versículo 36 dice, en el versículo 41 dice, y así que los que recibieron su palabra, si fueron bautizados con el Espíritu Santo, recibieron su palabra, fueron sellados con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede con estas personas? Dice, los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había unidad, había esa unidad en la palabra de Dios, en la enseñanza de los apóstoles, que esa era la verdad, la única verdad de Dios, dada por Dios a los apóstoles para que se enseñara, para que se obedeciera y que para que se rigiera la iglesia de acuerdo a esa doctrina, ¿cierto? Amén. Y dice que estas personas perseveraban en esa doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, ¿por qué hoy en día, hermanos, hay tanta división? ¿Por qué se ha dividido tanta la iglesia? Y mire, a veces, hermanos, no solamente en las denominaciones o en las religiones, a veces en una misma congregación hay división. Así es. ¿Por qué? Porque no estamos perseverando. Cierto. No estamos perseverando en la doctrina. Hay un problema. Hay enfermedad espiritual. Desafortunadamente. Dice aquí en el versículo 42, y estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, tenían comunión en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a Hechos, hermano, por favor. 19, estamos en Hechos, pero vamos al capítulo 19. Versículo 17, en el capítulo 19, versículo 17, ¿lo tenemos todos? Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. El apóstol Pablo andaba en Éfeso, ahí estaba predicando la palabra de Dios. Se hizo notorio de que algunas personas querían echar fuera demonios ahí, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, y esos demonios, bueno, usando las personas, se vienen en contra de estas personas, se fueron hasta desnudos. Y dice que esto fue notorio, además que Dios, usando al apóstol Pablo, se habían hecho muchos milagros, y todo esto había sido notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y qué importante, hermano, no solamente tuvieron temor, dice que era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir magnificado? Era engrandecido, amén, hermano. Engrandecido el nombre del Señor Jesús. Era magnificado, era engrandecido, era alabado, era adorado el nombre del Señor Jesús. Y amén, el Señor Jesús, hermanos, Él es nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Dice aquí que el nombre de Jesús era magnificado. Y muchos, versículo 18 dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados. Ahora, no vaya a pensar usted que los apóstoles ahí, o el apóstol Pablo se hizo unos confesionarios ahí, ¿verdad? Y porque yo creo que este versículo lo agarran para torcerlo de esa manera. Vinieron a confesarse delante de Pablo. No, confesando los pecados delante de Dios. Porque la demás parte de la escritura no apoya que se estaban confesando.
delante del apóstol Pablo. Nos hizo unos confesionarios ahí, y entonces Pablo se metió al confesionario y la gente hacía línea y se arrodillaban afuera del confesionario y venían a confesar los pecados a Pablo. No. Le confesaban los pecados a Dios, delante de Dios. Estaban arrepentidos, dice, confesando y dando cuenta de sus pecados. Asimismo, muchos, versículo 19, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Hermanos, en los efesios hubo un cambio. Ellos tomaron decisión por dejar todo aquello que a Dios les agradaba. Estuvieron dispuestos a dejar lo que a Dios no le agrada. Claro, se dieron cuenta, a veces no sabemos si esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios, pero cuando nos demos cuenta y nos damos cuenta, tenemos que decir, bueno, esto no sirve, esto es basura y hay que tirarlo. Pero muchas de las veces dicen, no, pues ¿cómo lo voy a tirar? Es que esto, no, lo voy a guardar mejor, vamos a guardarlo, ahí guardadito, ¿verdad? Mire, ¿es cierto o no es cierto, hermanos? Sí, es cierto. Se guardan las cosas ahí, le vamos a guardarlas ahí en una cómoda o en algún lugar ahí. Y ahí vamos a tenerlo guardado. Es que pagué, es que me costó dinero o qué sé yo, o no, es que me cae bien la persona esa y voy a guardarlo, la persona que está en ese video, en ese disco o en lo que sea y lo guardamos. Y ahí está guardado. Hablando de guardado y hablando de tirar, yo tengo que tirar un montón de videos que tenemos de la iglesia cuando estábamos allá, un montón de videos que hay. Yo creo que hay que sacarlos y tirarlos a la basura, ¿verdad? Pero fueron grabados cuando estábamos allá en el otro templo. Pero lo más peor de todo, hermanos, que tengamos ahí música mundana o música de supuestos cristianos que metieron subliminales ahí, satánicos, diabólicos, y lo guardamos ahí porque, bueno, es que, no, pues, total, vamos a guardarlo ahí. Estas personas, hermanos, dice que ellos habían practicado la magia, trajeron los libros, ¿y qué les hicieron? ¿Los guardaron? Los quemaron, hermano, los quemaron. Delante de todos, para que todos vieran. ¿Por qué? Porque ellos se habían convertido al Señor Jesucristo y no querían saber más nada de la basura que habían tenido antes. Porque verdaderamente se convirtieron, ¿verdad? Amén. Se convirtieron y dijeron, no queremos más nada de esto, lo quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Yo no sé de qué tamaño serían las piezas de plata, pero 50,000 piezas de plata, hermanos, digo así chiquititas, vamos a suponer que una pieza de plata de ese tamaño, ¿cuánto podrá valer cada piecita de plata de estas, de ese tamaño? $10. Muy bien. $10 multiplicado por 50,000. Imagínense. Y estuvieron dispuestos a quemarlo. $500,000. $500,000. Amén, hermano. Gracias, hermano. Imagínense, hermano, $500,000. Y estuvieron dispuestos a quemarlo. ¿Por qué? Porque encontraron que el Señor Jesucristo era más valioso que esos $500,000. Y encontraron también que la salvación era mucho más valiosa que ese $500,000. Ahora, hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Y si yo no estoy dispuesto ni siquiera a quemar lo que podría valer una pieza de plata, y mejor, ya no lo voy a usar, pero lo voy a guardar, Dios lo sabe. ¿Y sabe por qué no lo estoy dispuesto a tirarlo? Porque aquí está todavía. Aquí está todavía. Y porque para mí esto es más importante que el Señor Jesucristo y que la salvación. Aunque no lo diga, pero le estoy dando más importancia a la basura que al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermanos, eso es de cuidado. De cuidado. Dice, versículo 19, lo volvemos a leer. Así mismo dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía
y prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra del Señor. La palabra del Señor, hermano. Miren, muchas de las veces, hermano, nosotros somos los que impedimos que la palabra de Dios corra por nuestro testimonio, porque no estamos dispuestos a pagar el precio de dejar todo lo que nos estorba para seguir a Cristo. No sé si me explico, hermanos. Ahora, estas personas, hermanos, Efesios, por favor. Efesios 1:13. Después el apóstol Pablo les explica qué fue lo que pasó con ellos. En el capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también ustedes, Efesios, aquellos que quemaron los libros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, hermano, muchas de las veces, hermano, yo puedo decir, gracias, Señor, por tu salvación. Muchas gracias por la salvación, pero si no estoy dispuesto, hermanos, a dejar ni siquiera una cosa de plástico que no sirve para nada, por la salvación que Cristo me ha dado, digo, hay que preguntarnos realmente si hemos sido salvados. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta es, ¿los efesios creyeron? Sí. ¿Se demostró que creyeron? Sí. Se demostró. ¿Lo vemos dónde? ¿Quién nos platicó? ¿Quién nos dijo? Ahí en la Biblia. En la Escritura. O sea que esto debe ser un ejemplo para nosotros, ¿cierto o no es cierto? Amén. Debe de ser un ejemplo para nosotros y debe de ponernos a pensar. Ahora, ellos solamente creyeron a la palabra de Dios, recibieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue el que los ayudó a obedecer la palabra de Dios. Nos damos cuenta, hermanos, por qué podemos decir, Señor, gracias por tu salvación, porque el Espíritu Santo me ha ayudado a obedecer a tu palabra. ¿Cierto? Sí. Él es el que me ha ayudado a obedecerla, a que yo me despoje de todo aquello que no sirve en el camino a Cristo, delante de Dios, para mi vida espiritual, para mi crecimiento espiritual. Ahora, en este momento, hermano, podríamos estar pensando, hay cosas aún en nuestra vida que nos estorban. Bueno, pues hoy debemos de tomar la decisión, decir, voy a dejar todo esto. Voy a quitarlo porque me está estorbando en el crecimiento espiritual. Me está estorbando. Me está estorbando. No sirve delante de Dios. Y estoy dándole más importancia y más valor a esto que al sacrificio de Cristo, que a la salvación que Él me dio. O sea, ¿qué vale más? ¿La salvación, el sacrificio de Cristo o las cosas materiales que son desagradables a Dios? Pregunto. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a Romanos 8. Somos débiles y somos débiles, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Versículo 24 al 27 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si lo esperamos, lo que vemos, pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Somos débiles? Sí, somos débiles. Pero el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. ¿Ustedes creen, hermano? Mire, los efesios tenían todos esos libros porque los habían pagado tanto dinero por ellos porque los querían o no los querían. Los querían. Sí los querían, los habían adquirido, los habían comprado, los tenían. Ellos los querían.
los apreciaban, tenían un valor, pero estuvieron dispuestos a dejarlos. ¿Quién les ayudó a dejarlos? El Espíritu Santo. Ellos eran débiles igual que nosotros, eran humanos, y ellos habían practicado la magia y tenían esos libros y los querían, los valoraban, los apreciaban, habían pagado un precio muy alto por ellos, pero estuvieron dispuestos a despojarse, porque el Espíritu Santo que vino a morar en ellos les dio la fuerza y les dio el poder para despojarse de esa basura que era desagradable delante de los ojos de Dios. Era desagradable. Ahora, la lucha existe aún, pero hay un precio que pagar, y lo dije en un principio, tenemos que pagar un precio. ¿Y estamos dispuestos a pagar ese precio, hermanos? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Vamos a ver Colosenses 3:5. Vamos a ver unos versículos más y ahí termino. Colosenses capítulo 3. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Ahora nosotros queremos más de Cristo, hermanos. Amén. Queremos más de Cristo. Amén. Vamos a Gálatas, por favor. En el capítulo 5, versículo 24 de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, versículo 24. Dice: pero los que son de Cristo, estamos en el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y Efesios, termino en Efesios, hermanos, por favor. Efesios capítulo 5. Y leemos verso 15 hasta el 20. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Esa palabra de insensatos ¿le hace recordar algo, hermanos? Sí. Las vírgenes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las vírgenes insensatas. Había 5 insensatas y 5 prudentes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, no está hablando por él mismo, es Dios hablando a través de él, le dice: no seáis insensatos, o sea, no seas como esas vírgenes. No seas como esas vírgenes insensatas. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, sino entendidos, sino, en otras palabras, prudentes de cuál sea la voluntad del Señor. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos más del Señor, hermanos? Vamos a orar, hermanos. Si quiere pasar al altar, venga al altar. Si usted quiere hablar con el Señor, decirle: Señor, yo reconozco, Padre, que hay cosas que tengo que dejar, hay cosas que tengo que sacar. Usted sabe, dígaselo al Señor, póngase delante de las manos del Señor. Padre, estamos delante de su presencia, Señor.
Usted conoce, Padre, todas nuestras luchas, nuestras necesidades. Usted sabe las cosas que tenemos que sacar, dejar. Las cosas que tenemos que dejar de hacer o comenzar a hacer, Señor. Usted lo sabe todo, Padre. Yo ruego, Señor, que usted haya obrado en cada mente, en cada corazón y que continúe obrando, Señor. Queremos crecer espiritualmente. Queremos, Señor, más de usted. Queremos, Señor, menos de nosotros y más de usted. Más del Espíritu Santo en nuestra vida. Que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Yo sé, Señor, que el Espíritu Santo usted no lo da por partes ni por medidas, Señor. Usted nos ha sellado con el Espíritu Santo, pero queremos que el Espíritu Santo tome más control cada día de nuestra vida. Que no sea la carne la que domine esta vida, sino que sea el Espíritu Santo el que domine nuestra vida, nuestro ser, Señor. Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús y la gracia le damos, Señor. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.